sonido. El sonido ensordecedor y titánico de un rayo se dejó escuchar por toda la habitación. Con pocos muebles, era una estancia bastante agradable a la vista de cualquier adolescente. Un televisor 3D de 43 pulgadas, una litera acomodada de manera casi compulsiva, una computadora reluciente y una repisa con un par de docenas de libros encima de ella. Esta se veía un poco saturada e intentaba sufrir en una leve curvatura. Ese día, todo estaba oscuro. Luces apagadas en toda la casa, incluyendo las de aquella habitación. El patio, por su parte, siempre había sido bastante grande y con varios árboles viejos que albergaban algunos pájaros, reptiles y algunas ratas gigantescas de color negro. La casa era grande, con 4 habitaciones, una sala, la cocina y el corredor que daba a las 4 habitaciones. El sonido de las teclas siendo golpeadas por dedos impetuosos era lo único que se dejaba escuchar entre aquella sosegada oscuridad, seguido del clic del ratón. Allí sentado frente a la computadora se encontraba un chico de alrededor de 17 años de edad, de cabello largo, rostro enjuto y proporciones corporales delgadas, de una estatura promedio, 1,76. El muchacho movía la cabeza de manera compulsiva al ritmo de la música que escuchaba por los audífonos color negro que ocultaban por completo sus orejas. De vez en cuando, la estancia se veía esclarecida por la luz de un rayo y la silueta oscura de los árboles se veía reflejada en la pared, como pequeñas manos que intentaban tomar al muchacho con delicadeza y sigilo. Ensimismado en sus pensamientos, el muchacho solo se limitaba a cantar en voz alta para romper esporádicamente el sutil silencio de la noche y la lluvia que le acompañaba con su repetitivo silencio. El muchacho leía lo que parecía ser una historia de terror de una bestia antropomorfa, pálida y con garras afiladas capaces de desgarrar la carne de una vaca en un solo ataque. A medida que leía, conocía el modus operandi de aquel monstruo y su forma de atacar, generalmente a las 12:29 am de los días martes. El muchacho tragó un poco de saliva, pues aquel día era un martes y eran las 12:10 am. Inmediatamente sacó aquellos pensamientos ilógicos de su mente, pues que una bestia del inframundo lo viniera a buscar era literalmente improbable e imposible. Así que se quitó los audífonos, se levantó de un pequeño brinco y comenzó a desentumecer los músculos del cuerpo para ir a tomar un poco de agua. Caminó lentamente hasta llegar al filtro y con un pequeño vasito de vidrio tomó agua, cerró los ojos y acto seguido escuchó un pequeño alarido, como el grito de un cerdo siendo golpeado. Abrió los ojos rápidamente y miró hacia afuera. La tormenta se agravió y los árboles se mecían con una fuerza increíble, como si un dios furioso estuviera golpeándolos. Esa vez escuchó un golpe en la pared, seguido de un árbol derrumbándose. Rápidamente corrió hacia su habitación, pero se tropezó con la pared, y con una violencia brutal su cara se estrelló contra el frío suelo. Se levantó sacudiendo la cabeza y al voltear, vio algo que le hizo gritar de horror. Una bestia que se sostenía en 4 patas estaba asomada en la puerta de metal, con una mirada vacía, y de sus ojos, sin color ni vida, lo observaba con cierta curiosidad. Tras unos segundos, el muchacho racionalizó con un temor increíble y llegó a la conclusión de que aquello era una persona. El cuerpo de aquella criatura estaba encorvado. En donde se suponía que habría manos, existían lo que eran patas con pezuñas afiladas. La cara estaba invertida, de modo que su boca estaba en la parte superior y sus ojos vidriosos en la parte inferior. La boca llena de colmillos afilados desprendía un olor a muerte, pues, incluso a la distancia, el muchacho sentía náuseas ante aquel ser de ultratumba. El muchacho salió de su trance incorporándose entre jadeos y comenzó a caminar en retroceso, y entre un rayo y una luz cegadora, la bestia desapareció. El joven sintió un dolor de cabeza insoportable y contuvo el vómito en la garganta. Se apresuró a correr a su cuarto y cuando finalmente llegó a la puerta estaba cerrada, trancada,
Trancada, recordó que antes de salir a la cocina la dejó entreabierta. Por unos segundos pensó que si todo aquello sería un sueño, pero otro chillido igual que el anterior lo sacó de todas sus dudas, y entre un último rayo fulminante, sus esperanzas desaparecieron al quedar totalmente a oscuras por un corto eléctrico. El muchacho sintió unas ganas de gritar abrumadoras, de pedir auxilio, pero supuso que nadie lo escucharía. Entre el sonido de aquella tormenta, en un último gesto de confianza y esperanza en sí mismo, tomó un bate de béisbol y una linterna, que al intentar encender solo lanzó una pequeña ola de luz, antes de que cayera en cuenta que estaba descargada. Su última esperanza era la luz natural de los relámpagos. Caminó lentamente por el pasillo y vio una figura relativamente grande cruzando la sala. Con manos y piernas temblorosas, se dirigió hacia allí lentamente, y cuando estaba en la pequeña estancia no pudo ver nada, pero sintió que algo pesado se dejó caer detrás de él. Volteó rápidamente y lo que estaba allí lanzó un chillido desgarrador, y el muchacho sintió una sensación extraña en su pantalón. Cuando intentó gritar, unas garras le desgarraron el cuello, hasta el punto de dejar su cabeza colgando de un pequeño jirón de carne sanguinolento, con los ojos desorbitados y el rictus de horror. Cayó de manera lenta al suelo, bañado en un licor rojizo. Aquella noche, sus gritos se ahogaron entre su propia sangre. Cuenta la historia que aquel ser aparece a la madrugada de los martes a las 12:29 am con cierto clima y después de haber leído o escuchado esta historia. Ahora la sabe. Solo soy una persona con conocimientos en sistemas. En realidad, trabajo para una empresa de tecnología y no soy especialmente creyente en nada paranormal. De hecho, soy poco religioso. La razón por la que paso por aquí es precisamente porque me ha entrado cierta curiosidad en estos asuntos desde que un familiar que vive en el campo vino a mí a contarme una historia bastante particular. Por supuesto, es la primera vez que veo un sitio en el cual esta historia podría ser contada. Javier y María son prácticamente dos campesinos, criados a la vieja usanza, en una pequeña choza situada a unos 30 minutos a paso de caballo del pueblo más cercano. Javier es un primo lejano del lado de la familia de mi padre. Mi padre, a pesar de ser médico, actualmente viene de una familia muy humilde en el campo y él logró completar sus estudios de medicina con su propio esfuerzo. Por esta misma razón, aún tenemos bastantes familiares en zonas rurales que nunca han salido del campo. La historia me la contó mi primo una temporada que hicimos el viaje hasta ese pueblo y decidimos de paso ir hasta donde el buen primo, ya que le vemos prácticamente una vez al año en temporada de vacaciones. Usualmente nos genera pereza ir hasta donde él vive, porque a pesar de que el campo es muy bonito y la choza es muy acogedora, la vía para llegar no es precisamente apta para un vehículo moderno, aunque sea una camioneta como la que vamos. De hecho, no es una carretera como tal, es solo un camino que se ha formado por el pasar de los animales y carretas o algunas motos, y que en invierno es inaccesible a menos que sea en vehículo de tracción animal de 4 patas. También es posible que si dos carros se encuentran, alguno de los dos tenga que regresarse en reversa. Por supuesto, esto rara vez ha de pasar porque es muy poco transitado. La última vez que lo visitamos, el buen primo tenía la espalda llena de cicatrices. Nuestra primera reacción fue preguntarle qué había pasado. Su respuesta me ha dejado atónito. Es la primera vez que escuché algo similar. No sé si en el pueblo les contaron que me caí del caballo. Todo el mundo dice eso, pero María sabe lo que realmente pasó. No quisiera contarles porque están de visita y no quiero que vayan a pasar una mala noche. Más que la razón por la cual no nos lo decía, yo podía notar que tenía miedo de contar la historia. Sus ojos trataban de apartar la mirada y buscar otro tema de conversación. Sin embargo, yo insistí, diciéndole que solo era una historia y que no me podía dejar con la intriga. Bueno, siéntate aquí, me dijo al rato cuando los demás estaban haciendo otras cosas. No quiero que tu papá se ponga nervioso manejando cuando estén de regreso. Hace 2 meses, como era de costumbre, yo tenía que ir al pueblo a comprar algunas cosas de la casa.
Nunca lo hago muy entrada la tarde, para que no me agarre la noche en el camino. Nunca le he tenido miedo a la noche. Hasta ese día le tenía más miedo a los vivos que a los muertos. Y ya me habían robado antes por andar por el camino tan tarde. Parece que los ladrones no duermen. Eso es cierto, afirmé mientras mi cabeza quedó el eco de la frase hasta esa noche. Sin embargo, tenía varios animales enfermos, continuó. Ya eran 2 vacas que estaban bastante mal y no podía darme el lujo de que se murieran. Así que tomé el caballo y comencé a ensillarlo. María inmediatamente me dijo: Javier, ¿para dónde vas? ¿Qué no ves que ya es tarde y me da miedo que vayas solo? Te va a coger la noche. Tengo un mal presentimiento. Espera hasta mañana. Yo la ignoré por la misma razón que ya te comenté. No podía darme el lujo de un animal muerto, así que tomé una linterna para alumbrar, aunque yo sabía que era noche de luna llena y estaría bastante iluminada, y posiblemente no la usaría para mostrarle mi posición a nadie. Fui al pueblo lo más rápido que pude. Compré en el mercado lo necesario y en el camino me encontré con un par de amigos que me ofrecieron 2 tragos de ron. Luego seguí, y tal y como estaba previsto, una cortina negra cayó sobre el campo. Apenas había comenzado la vía. Claro, el caballo ve mejor que yo, así que solo me incliné y traté de ir lo más rápido posible con la luz apagada para no mostrarle mi posición a ningún bandido. Llevaba muy buen ritmo. Estimo que debía ir al menos ya por la mitad del camino y me iba sintiendo más tranquilo en cuanto avanzaba. Sin embargo, cuando llegué a la curvita por donde se llega al arroyo, algo extraño llamó mi atención. Hizo una pausa, como transformando fuerzas para poder explicarme lo que seguía. Mientras hacía eso, su miedo me invadía a mí también. Cuando pasé por la curva, vi una silueta. Estaba casi seguro de que era una niña. Para este punto, mi vista ya se había adaptado un poco a la oscuridad y podía distinguir cosas. Pero como pasé tan rápido por aquel punto, no podía estar seguro de si era correcto lo que vi o no. Por supuesto, la duda me estaba matando. ¿Y si era una niña que se había perdido? ¿Qué tal si la muerde una víbora? Tal vez la pobre no se atrevía a caminar del miedo. En estas tierras tan alejadas, es posible que hasta sea violada y nadie escucharía nada. Tantos pensamientos invadieron mi mente que decidí dar la vuelta y asegurarme. Paré en seco el caballo y di la vuelta. Encendí mi linterna y comencé a buscar. En menos de 1 minuto ya la podía ver, a pesar de que estaba seguro de que había andado bastante mientras decidí si regresar o no. En ese momento no le di gran importancia, pues pensé que tal vez ella había caminado un poco o habría intentado perseguirme y por eso había avanzado. Era una pequeña niña. Tendrá a lo mucho unos 7 años, pensé. Estaba vestida completamente de blanco. Su rostro parecía angelical, aunque tenía una parte tapada por el cabello, y la verdad, aún no recuerdo si podía ver sus pies. Tal vez estaban confundidos con el pasto y además, al encender la linterna perdí nuevamente la poca visibilidad que ya tenía, y solo podía ver lo que alumbraba directamente. ¿Y qué pasó?, pregunté. Aunque el corazón me palpitaba rápidamente, no podía dejar de escuchar. Le pregunté: ¿estás perdida? Ella solo asintió con la cabeza sin mencionar una palabra. ¿Vive cerca? Nuevamente solo movió su cabeza hacia los lados. Le dije: si quieres te llevo a mi casa y mañana buscamos a tus papás, porque no te quiero dejar sola aquí. Ella asintió de igual forma, solo moviendo su cabeza. Giré el caballo y le pregunté que si sabía cómo subirse. No había terminado de hablar cuando ya la sentí detrás de mí. Me agarró fuerte de la cintura. Obviamente pensé que debía estar aterrada, así que no le dije nada más y reanudé mi carrera hacia mi hogar, que anhelaba ver mucho más en ese momento. Sentía como si de repente la temperatura hubiese descendido y pensé: creo que ya ha entrado mucho la noche, debe ser muy tarde. Aceleré nuevamente, hasta lo que el pobre animal era capaz. Aún me daba más miedo encontrar a algún bandido llevando esta acompañante. Ya no era solo mi seguridad, también la de esta niña. Pausó nuevamente, sus manos comenzaron a temblar y su mirada estaba perdida en el recuerdo, como si lo estuviera viviendo de nuevo. Noté que algo no estaba bien. El caballo empezaba a bajar la velocidad y por más que intentaba, no conseguía hacerlo regresar al ritmo que traía. Le dije a la niña:
No te asustes, ya casi llegamos. Ese fue el primer momento en que escuché hablar a la niña. Esa voz aún resuena en mis sueños y en mis pesadillas. No sonaba como ninguna persona, niño, adulto o anciano que hubiese escuchado antes, y me dijo: «Tú no vas para ninguna parte, tú te vas conmigo». Impactado por sus palabras, miré hacia atrás. No podía ver su rostro, ya que estaba apoyada sobre mi espalda, pero sus piernas eran tan largas que arrastraban contra el suelo. Era eso lo que no dejaba avanzar al caballo, lo estaba frenando. Enseguida me di cuenta de que el frío que sentía no era normal. Estaba temblando. Mis manos estaban moradas, pero mi espalda estaba muy caliente. Sentía un olor a azufre que no desaparecía. De pronto me habló de nuevo. «Reza lo que te sepas si quieres, pero tú te vas conmigo». A mi mente vinieron muchas oraciones, las que había escuchado en la iglesia, las que decía así no creyera en nada de eso, las que había escuchado cuando enterraban a la gente, las que había escuchado rara vez de algún religioso en el colegio. El caballo iba cada vez más lento, casi que se detenía, y cada vez que terminaba alguna oración, ella reía y solo decía: «Esa ya me la sé, tú te vas conmigo». Hizo una última pausa. Esta vez el tono de su voz cambió. Parece que había más tranquilidad en su rostro. En ese momento me recordé a la bisabuela. Ella siempre hacía una oración cuando alguien se sentía triste o estaba enfermo. No sé cómo la recordé en ese momento, puesto que yo aún estaba pequeño cuando ella falleció. Tampoco recuerdo que sea algo que he escuchado en alguna iglesia convencional. Era algo como un pedazo de una canción o algo muy, muy viejo. Esperaba que ella se riera aún más, pero solo había silencio. En un tono de disgusto me dijo: «Te salvas, porque esa no me la sé». De inmediato desapareció la presión del caballo y comenzó a andar un poco más rápido, aunque se escuchaba en su respiración que estaba muy agotado. La presión en mi espalda desapareció, pero todavía me dolió un poco. Estoy seguro de que por el miedo sentía menos el dolor. Cuando llegué a la casa, dejé el caballo afuera sin pensarlo y entré donde María. Le di un beso y le conté lo que me había pasado. Ambos estábamos petrificados. Ella miró mi espalda y me dijo que estaba quemado, pero parecía como si me hubiera quemado hace tiempo, solo eran cicatrices. Habremos dormido un par de horas esa noche. En la mañana, cuando salí de la puerta, ahí yacía mi caballo muerto. Sus patas traseras estaban calcinadas y el olor a azufre permanecía fresco. Allí terminó la historia. Solo se levantó y me dejó ahí. Yo no sabía qué decir ni qué pensar. Por supuesto, también nos agarró la noche cuando íbamos de regreso, pero no sentía tanto miedo porque íbamos en carro. La radio estaba encendida e iba con toda mi familia. Aún así, no me atrevía a mirar por la ventana. Hacia afuera no se veía más que oscuridad. Las luces solo alumbraban por donde estábamos andando. Yo pensaba: ¿serían solo inventos? ¿Alguna historia colorida que inventó porque había tomado algunos tragos esa noche? Miré hacia el cielo nocturno. En el campo puedes ver muchas estrellas, y era noche de luna llena. De esas en que la luna por alguna razón reluce un poco roja. Cuando volví la mirada hacia abajo, no pude evitarlo. Eché un vistazo por la ventana y vi una silueta en la oscuridad. Íbamos bastante rápido y evidentemente no había razón para regresar, aunque sentí un horrible escalofrío al recordar la historia. En ese momento recordé que le había preguntado al buen primo antes de marcharnos: ¿y cuál era la oración? Él respondió: «De nada sirve que te la diga, esa ya la sabe».